los pollos luego. Muy bien. Hoy nos vamos a adentrar al capítulo 14 de Primera de Reyes. En esta ocasión nos corresponde ese capítulo. Ahí tenemos a dos reyes que están gobernando la nación o el pueblo de Dios. El reino ahora que se ha dividido en dos. Ahora tenemos un rey que gobierna Israel y un rey que gobierna Judá. El reino de Israel era conocido como el reino del norte. Abarcaba desde la parte norte de la tierra hasta los límites de Jerusalén, o lo que viene siendo el lugar donde comienza el reino del sur, que es mayormente la parte sur de Jerusalén. El reino del norte a menudo es descrito como un reino inestable, con un problema de cambios constantes y sin una dinastía concreta. Mientras que el reino del sur, desde que David comenzó a reinar, seguido por Salomón, ha continuado la misma dinastía de rey tras rey de la tribu de Judá. Es un reino más estable y continuo en su dinastía. Y yo creo que hoy vamos a hablar de estos dos reyes. Si ustedes ya tienen sus Biblias en Primera de Reyes 14, comenzamos viendo al primer rey de Israel, el reino del norte. Este rey nos dice que ha caído en una situación idólatra. Jeroboam había estado en desobediencia a la palabra de Dios y escogió ser un idólatra en lugar de ser un siervo de Dios. Él se levantó altares, se hizo sacerdotes y estuvo sacrificando a los ídolos que antes mencionamos en el capítulo 13. Y ahora tiene una situación que lo va a humillar hasta el punto de pedir ayuda. El verso 1 nos dice: en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Otra vez, en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Aparentemente, esta enfermedad en la cual cayó el hijo de Jeroboam era una enfermedad mortal. Y cuando Jeroboam ve a su hijo, pues es movido a pedir ayuda. Yo creo que esto es muy normal de todos los que somos padres. Podemos entender cuando vemos a nuestro hijo enfermo, cuando lo vemos necesitado, pues queremos ayuda, pedimos ayuda de alguna manera. Y este fue Jeroboam, ve a su hijo enfermo, pero yo creo que el problema de Jeroboam fue desde que dejó al Señor, cuando él decidió ir en pos de dioses ajenos. Él era judío, él era un hombre de la nación de Israel, sabía quién era Dios, pero también aprendió cosas cuando vivió en Egipto que no eran cosas que él debía de haber imitado, de haber aprendido. Por amor a Dios, hermano, nosotros no podemos caer o no debemos de imitar la manera como Jeroboam responde en una situación así. Por ejemplo, ¿cuándo es cuando comenzamos a buscar a Dios? Es una pregunta, buena pregunta. ¿Cuándo es que comenzamos a buscar a Dios? ¿Cuando nos va mal o cuando nos va bien? Que regularmente la gente que busca a Dios es porque nos está yendo mal, es porque necesitamos ayuda. Y ese es el caso de Jeroboam. Pero la verdad, hermanos, por amor de Dios, yo les digo que no dejemos que caigamos hasta lo más bajo para comenzar a buscar a Dios, porque muchas veces es demasiado tarde.
Debemos de buscar a Dios si todo marcha bien. Debemos adorar a Dios cuando todo está bien para mí. Un salmista escribe en el Salmo 34 y el versículo 1 la clave que nosotros podemos hoy seguir. Ese salmo dice así, solamente un verso: bendeciré a Jehová, léalo conmigo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. Y nosotros estamos aprendiendo en este momento que según este salmo, nosotros debemos de bendecir el nombre de Dios. ¿Cuándo? Cuando todo está bien, cuando todo está mal, cuando hay incertidumbre, cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuando hay alegrías, cuando hay victorias, en todo tiempo debemos bendecir el nombre de Dios. Y este salmista lo dice bien claro: bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo. No solamente cuando me va mal o cuando algo está sucediendo y no entiendo. Yo digo: Señor, yo necesito tu ayuda, no entiendo lo que está pasando. Es que la idea es que nosotros, como hijos de Dios, todo el tiempo debemos de buscar a Dios. Todo el tiempo estamos con el Señor, todo el tiempo buscamos de Él. Y por eso cuando caemos en una situación, nuestra confianza se debe de reflejar. Cuando algo está mal, no nos vamos a paniquear, no nos vamos a poner a temblar y a preguntar por ayuda aquí y allá. Sabemos quién está con nosotros. Y ese es el Señor. Y si tú y yo lo buscamos en todo tiempo, según este salmo, no solamente aprendemos a hacer esto todos los días, también tenemos una actitud de alabanza continua en nuestra boca por el Señor. Nos vaya bien o nos vaya mal. Ahora, ¿a cuántos de nosotros nos va mal? ¿Cuántos de nosotros nos ha ido, como dicen por ahí, de la patada? Ya no hallamos la puerta, ya no hallamos la salida. Pensamos que Dios nos abandonó. Acuérdense de este salmo, Salmo 34, versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. La ayuda de Dios viene no demasiado tarde, no demasiado temprano. La ayuda de Dios viene en el oportuno socorro, en el tiempo perfecto de Dios. Cuando las situaciones adversas o cuando las victorias, ahí está Dios con nosotros en el momento oportuno. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Busquen a Dios primeramente, su reino, su justicia. Busquen a Dios, busquen a Dios. No esperen a caer como este hombre después de ser un idólatra, después de levantar sacrificios a los dioses paganos y después de vivir por años así, luego quiso venir y quiso la ayuda de Dios. Ahora, lo hermoso de nuestro Dios es que Él no rechaza a una persona que pide ayuda. Al contrario, Él es bueno y misericordioso. Cuando una persona arrepentida busca la ayuda de Dios después de haberse apartado del Señor, el Señor la recibe, porque el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. ¿Sabían ustedes eso? Te perdiste, te fuiste donde no debías, hiciste lo que no tenías que hacer, pecaste contra el prójimo, pecaste contra el cónyuge. Bueno, está bien, Dios sabe que eso va a suceder, pero al mismo tiempo Dios espera un corazón contrito y humillado para regresar y no continuar haciendo aquello. Y es cuando Dios te recibe y cuando Dios te sana y cuando Dios te da otra oportunidad. Pero vemos que Jeroboam no tenía ni la mínima intención de cambiar su vida. Verso 2 nos dice: y dijo Jeroboam a su mujer. No él, no respondió él, no actuó él, no. ¿A quién usó? A la mujer. Para los varones que estamos aquí, que tenemos esposa, no usemos a la mujer para nosotros recibir ayuda. Nosotros tenemos que ir a Dios.
Nosotros tenemos que buscarle a Él. No vayamos en pos de la mujer. Tal vez la mujer, quizá porque sea más sensible a las cosas espirituales, pero no hagamos eso. Porque nuestra esposa no va a responder por nosotros en aquel día. Yo voy a responder por mí mismo. Y yo voy a hablar de lo que yo hice. Y yo voy a dar cuentas de mi vida, no mi esposa. Entonces le dice a la mujer, levántate ahora y disfrázate. No le está diciendo que se ponga maquillaje. No le está diciendo que es Halloween. No le está diciendo eso. Nomás le dice, ¿sabes qué? Levántate ahora y disfrázate. Para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo. Y la mujer está yendo a este hombre y lo está escuchando y ella está ahí. Oyendo a su marido. Dice, porque allá está el profeta Ahías. Y de pronto como que Jeroboam se acuerda que en una ocasión Dios le habló. Como que de pronto siente como que él sabe en dónde está la verdad o en dónde está la solución. Porque en ese versículo se nos dice que él estaba pensando en este profeta. ¿Qué es lo que dice de él? El profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Lo triste aquí de este hombre es que él no tomó la iniciativa de él ir y buscar al profeta de Dios para que él saliera del problema y él confesara su pecado y él arreglara su vida delante de Dios. No tenía la mínima intención de arrepentirse. Ahora manda a la esposa y le dice, ¿sabes qué? Ve y disfrázate. No sé de qué se haya disfrazado, la verdad, pero le dice que se disfrace para que no la reconozcan. Escóndete de la gente, que no te reconozcan. Porque para eso son los disfraces, hermanos. Los disfraces son para dos cosas, cuando menos para dos cosas. Bueno, pueden ser tres cosas. Pero una de esas razones es la primera, para que obviamente la gente no te reconozca. La segunda es para que puedas engañar. Y la tercera es, y esa tercera no la quería decir, pero la voy a decir, para que cubras tu persona, para que no te vean a ti. Porque a lo mejor no eres muy atractivo, muy varonil o muy guapa. Entonces el disfraz también sirve para esconder lo feo. Saúl se disfrazó para esconder un pecado grande y cuando se disfraza y llega con esta bruja adivina y le dice, yo quiero que hables tú con Samuel y yo quiero que Samuel venga y me diga lo que necesito saber. Y cuando ella sabe quién es Saúl, se da cuenta, tú eres Saúl, ¿por qué me has engañado? Y ahí está la idea, el disfraz es para engañar. Son buenos para ocultar la cara, son buenos para ocultar a la persona detrás del disfraz. Pero la pregunta es, dice la palabra de Dios, ¿podrá el hombre ocultarse de mí? ¿Podrá la persona ocultarse detrás de un disfraz o detrás de una hoja de higo para cubrir su desnudez, para cubrir su maldad? La verdad es que nos podemos esconder de los hermanos de la iglesia, del papá, de la mamá, de la esposa, del esposo, pero de Dios no nos podemos esconder. No hay disfraz que nos haga pasar delante de Dios como no me vio. Me escondí bien y Dios no me vio. ¿Habrá un disfraz que oculte el corazón? ¿Habrá un disfraz que no le permita a Dios ver cómo está nuestro corazón? Óigame, ¿cómo dice la palabra en Jeremías 17? El versículo 9 nos dice bien claro cómo es el corazón. Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso.
¿Quién lo conocerá? Es lo que pregunta el versículo. Y ahí está la cosa, no hay disfraz que cubra nuestro corazón, porque el versículo 10 nos dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce exactamente el corazón de cada uno de nosotros, de todas las personas, de toda la humanidad. Aquí en este mundo no hay uno que se pueda esconder de Dios. Qué cosa, ¿no? Qué tremendo está eso. Y Él sabe cuál corazón continúa siendo engañoso. Él sabe cuál corazón continúa siendo perverso. Y por eso nosotros los cristianos predicamos y creemos que una persona necesita nacer de nuevo para recibir un nuevo corazón. ¿Cuántos dicen amén? Recibir un nuevo corazón, recibir una nueva naturaleza, porque con el corazón que tenemos, queremos seguir delante de Dios, vamos solamente a estarnos disfrazando delante de Él. Y vamos a usar la religión, y vamos a usar los rezos, y vamos a usar todo lo que viene siendo las prácticas cristianas solamente como un disfraz, si no hemos nacido de nuevo, si no hemos nacido con un corazón nuevo. Necesitamos un corazón como el que Dios da. Y no disfrazarnos ya más. Yo doy gloria a Dios que nosotros ya no tenemos que estarnos ocultando. Como cristianos somos libres, gloria a Dios. Como cristianos no tenemos que estarnos escondiendo de Dios. No más. Antes sí, pero ahora ya no. Cristo nos ha hecho libres. Ahora podemos vivir una vida abierta delante de Dios. Dios sabe cómo soy yo. Dios sabe en dónde soy fuerte. Dios sabe en dónde soy débil. Y Dios me va a ayudar si yo, con un corazón humilde, le pido a Él. Pero este hombre, levántate, ponte un disfraz, quiero que hagas esto porque yo necesito saber qué tengo que hacer. Y dice nomás que triste. Y la gran mayoría de hombres así actúa con las esposas. La gran mayoría de hombres que no quieren ir a oír la palabra de Dios, o no quieren saber de Dios, o no quieren nada del cristianismo, eso es lo que hacen con la mujer. No, tú ahí ve a la iglesia y tú ora por mí. Y tú pídele a Dios por mí. Y tú ahí ayúdame con unos rezos y con unas cuantas, tú sabes, tú tienes influencia delante de Dios. Yo no, tú sí. Y hermanos, eso es común. Muchos hombres que actúan así, y así actuó Jeroboam. Señal de no arrepentimiento, señal de no querer cambiar. Verso 4 nos dice: la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Y ahí está el versículo 4, versículo 5, dándonos a nosotros la parte en donde Dios va a intervenir en esa situación. Ahí es un profeta de Dios que sirvió al Señor hasta el final. ¿Cuántos quisieran servir al Señor hasta el último día de su vida? A ver, déjenme ver su mano. ¿De veras quieren servir al Señor hasta el último día de su vida? Yo quisiera ser así. Yo quisiera servir al Señor. Si es la palabra de Dios que me ha llamado a enseñar, quisiera enseñar la palabra de Dios hasta el último día. Ya cuando ya no pueda ver, pero todavía pueda hablar. Ya cuando no pueda moverme, pero todavía pudiera hablar. Yo quisiera ser así. Cuando ya no tenga dientes, pero todavía pueda hablar. Hasta los últimos días. Y seguir enseñando la palabra de Dios. Qué bendición sería eso. ¿No es cierto, hermanos? Que tú y yo sirviéramos al Señor hasta el último día. Y Ahías ya ciego, pero todavía con deseo de servir al Señor.
Esto también nos habla la primera vez que vimos en la escritura a Ahías. Es cuando tal vez no era tan viejo y todavía podía ver y caminar, ir para allá y para acá, y Dios lo traía usándolo. Fue cuando Dios lo envió a Jeroboam para decirle que el Señor lo quería usar. Ahora ya han pasado los años y este Ahías ya está viejo, ya no puede ver. Y muchos dirían, no, yo ya no puedo, ya me siento que no puedo, ya no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pero ¿saben una cosa? Él ya no podía ver, pero sí podía oír. Sí podía oír. Y qué importante es que como siervos de Dios tengamos un oído atento para ver qué es lo que Dios me quiere decir. Porque si yo soy un siervo que no estoy atento a la voz de mi Señor, no sirvo. Y el que no sirve, no sirve. Si yo no tengo oído para el Señor, si yo no estoy al tanto de la voz del Señor, no voy a servir al Señor con agrado. Lo voy a servir a mi opinión y lo voy a servir a mi manera, pero no a lo que Él me diga. Note aquí la relación entre un hombre de Dios y el mismo Señor. Abierta la comunicación. No importa la edad, no importa el lugar, la comunicación estaba abierta. Había una puerta abierta entre Ahías y el Señor. Qué importante que como siervos de Dios siempre estemos atentos a lo que Él quiere. Siempre tengamos oído para ver qué es lo que Dios me quiere decir, para oír el Espíritu de Dios. Que aunque ya no puedo ver a las personas, ya no puedo distinguir, todavía sigo teniendo comunión con Dios como Ahías. Dios le revela a este profeta lo que va a suceder. Y mire cómo Dios les tira la mano a sus servidores, porque eso es lo que está haciendo Dios. Le está dando una ayuda a su siervo Ahías. Y escúchenme, hermanos, en esta noche la mejor alianza que puede existir en este mundo es la alianza que hay entre Dios y los creyentes. Que tú y Dios sean amigos, que tú y Dios trabajen juntos, es la mejor alianza que puede existir. No tú, tu esposa y Dios, no, tú y Dios. Como en este caso, note aquí que el profeta no viene a la esposa y le dice, déjame ayudarte. No, es Ahías quien tiene comunión con el Señor y la tiene abierta. Y esta es la mejor alianza. En Isaías 42, versículo 6, la palabra de Dios dice, yo Jehová te he llamado en justicia. Dios nunca va a llamarnos a nosotros injustamente, o nada más porque se le antojó, o nada más porque nos haga la vida pesada. No, Dios llama en justicia. Quiere decir que si tú crees en Dios, si tú estás buscando de Dios, si tú amas a Dios, si tú quieres servir a Dios, créemelo, Dios te va a llamar. Dios te va a llamar. Y no solamente le dice el profeta, y te sostendré por la mano. Y ahí está Dios. Estás en problemas, estás en una necesidad. Dios está allí para ayudarte. ¿Se fijan qué amor de nuestro Padre? Qué amor de Dios para sus siervos. También le dice, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. O sea, Dios tiene un trabajo específico para cada uno. Tal vez no nos llame a nosotros como llamó a Billy Graham. Quizá no nos llame a nosotros como muchos grandes hombres que predicaron a cientos de miles de personas. Quizás te llame para que le hables a una sola persona. Tienes que recordarte que Dios te ha llamado en justicia, que su mano te va a sostener y que va a estar ahí Él para que tú seas o hagas el trabajo para el cual Él te llamó. No te va a dejar solo, no te va a desamparar. Si tú eres siervo de Dios, solamente con que estés atento a su palabra y que oigas su voz y guardes lo que Él ha dicho.
Él te va a revelar, Él te va a sostener, Él te va a ayudar. Siempre, siempre, siempre. Gloria a Dios. Entonces ahora, ahí ya sabe quién viene. Porque a un hombre de Dios, el Señor no quiere que alguien lo sorprenda solamente porque sí. Él ya sabe quién va a estar viniendo a su casa porque Dios se lo ha revelado. Está como cuando Pablo y Ananías no se conocían, Ananías y él, pero Ananías había oído que Pablo, Saulo de Tarso, era un hombre perverso, era un hombre que perseguía a la iglesia. ¿Y cuántos males le había hecho a los santos en Jerusalén? Eso lo sabía Ananías. Sin embargo, Dios los conecta. Y cuando están juntos, Dios no solamente los conecta con una buena relación, también los conecta en el Espíritu. Y tanto uno recibe una revelación de la palabra como el otro recibe una revelación de la palabra. Porque Dios está con sus siervos. Ahora ya sabe que va a venir esta mujer y sabe que viene disfrazada. Por eso la pregunta: ¿podremos escondernos con algún disfraz detrás de Dios? Yo no sé si usted es de los que se disfraza para la fiesta de Halloween. ¿Cuál ha sido el disfraz en donde no la han reconocido? ¿Alguno de ustedes se ha disfrazado en Halloween? Que digan, ¿quién es este o quién es esta? ¿Sabe que hay gente que se disfraza tan, pero tan bien que muchos no saben quiénes son? El único que sabe es el Señor. Vamos al verso 6, en donde dice: cuando Ahías oyó el sonido de sus pies. Y cierra sus ojos y usted oye el sonido, pero no sabe lo que es, ¿verdad? O sea, no distingue lo que es. Si estuviera en otro lugar diría, ¿ese ruido qué es? ¿Por qué? Porque las personas que han perdido la vista regularmente desarrollan mucho más otros sentidos para ayudarse, como el oído. Y la mayoría de las personas que o nacieron ciegos o perdieron su vista, como que ese sentido del oído lo multiplican de alguna manera. Óigame, los mejores músicos en nuestro tiempo moderno son ciegos. De los mejores músicos ciegos hay compositores, hay cantantes, hay ejecutores de instrumentos y buenísimos, porque han desarrollado el oído. ¿Por qué no hacemos eso nosotros? ¿Qué, hermano pastor? ¿Perder la vista y desarrollar el oído? No. Estar más atentos a lo que Dios dice nos iría mejor. Aquí se nos dice que cuando oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, soy enviado a ti con revelación dura. Y yo no sé qué pensó esta mujer, yo no sé qué sintió en su corazón, pero así rápido la descubrieron. Quizás venía por la calle y nadie le decía nada, no sabían quién era, la miraban así raro y nadie le decía, pero llega a la casa de este hombre y la primera cosa que le dicen: ¿por qué estás fingiendo? Un día de estos vamos a poner a un guardia en la puerta de nuestra iglesia para que no deje entrar los que vienen fingiendo. No sé cuánto nos vamos a quedar afuera, comenzando con el pastor, pero ¿cuántos nos quedaríamos afuera? Porque venimos fingiendo, venimos disfrazados. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? No podemos vivir un cristianismo solamente de la iglesia, hermanos. Ahí en la casa debemos de tratar de vivir un cristianismo agradable para el Señor, ¿no creen? Tener comunión con el Señor en nuestra casa, porque si pensamos, bueno, voy a la iglesia y voy a tener comunión con el Señor, la idea es de que ya la has tenido en tu casa, por eso vienes aquí con devoción y con regocijo. No vienes a fingir, no vienes a pretender, no vienes a que los hermanos digan: wow, mira cómo levanta los brazos, mira cómo canta, mira cómo ora. Nada de eso. Ese guardián se llama el Espíritu Santo. No lo vemos, pero está en la puerta y nos está diciendo: quítate la máscara,
quítate el disfraz. Lo mismo que le dijo este hombre de Dios a esta mujer. Quítate ese disfraz, ¿por qué te escondes? ¿Qué pretendes? Dios no le revela probablemente a Elías que venía esta mujer solamente para que él se sintiera más usado por Dios, sino porque había cosas que Dios quería hacer y el profeta iba a ser parte de la receta. Y a veces Dios nos quiere usar para que nosotros seamos parte del arreglo de una persona, o nos quiere usar para llevarle a las personas mensajes que no son muy agradables, pero Dios nos quiere usar y debemos de ser obedientes. Como la prédica del evangelio, cuando el hermano Germán y los que a veces salen a evangelizar, ustedes no salen con puras palabras dulces, ¿verdad? A decirle a la gente, mira, déjame decirte del amor de Dios y qué bonito y qué sublime. Y no, también salen con palabras acerca de lo que sucede si rechazan el evangelio, ¿que no? Para que la gente despierte, para que la gente se dé cuenta. Pues aquí este profeta le dice, ¿sabes qué? Me revelaron que tengo que dar un mensaje y no es una palabra suave. No es algo suave, es algo bien, pero bien duro. Y va a ir por partes lo que viene siendo la sentencia del Señor. Vámonos al versículo 7. Y comienza a decir el profeta, ve y dile a Jeroboam, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Aquel que se le apareció a tu marido, eso es lo que ha dicho. Por cuanto no se le apareció, sino él le dio el mensaje de Dios. Por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. O sea, hasta ahí yo sé que ustedes tienen preguntas, pero ¿cómo, hermano pastor? Aquí la Biblia no dice que David adulteró, aquí la Biblia no dice que David asesinó, aquí la Biblia no dice que mintió, aquí la Biblia no dice que David hizo esto y aquello. Claro que no, porque no está hablando de esto Dios, está hablando de su relación con Dios. Está hablando de que él no tuvo otros dioses como este Jeroboam o como su hijo Salomón. Y esa es la causa de la cual Dios usa a David y les dice, él estuvo en mis mandamientos, anduvo en pos de mí. O sea, no tenía su corazón dividido entre yo y otros dioses, como usted, Jeroboam, y como David y como Salomón. Entonces David es el ejemplo aquí a seguir de que nuestro corazón no debe estar dividido entre nosotros, las riquezas, los ídolos, los dioses ajenos y Dios. No se puede. Porque no se puede servir a dos amos. No podemos poner a Dios en segundo lugar. Esto es lo que David no hizo. David siempre puso al Señor en primer lugar. Verso 9, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues hiciste dioses ajenos, imágenes de fundición para enojarme. Y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Primera parte de la sentencia. Destruiré a todo varón de la casa de Jeroboam. No iba a haber ni un solo descendiente. Ahorita estábamos hablando por los nietos de José y Lupe. Qué hermoso tener descendientes y qué hermoso tener nuestros hijos que están continuando nuestras familias. Eso es muy bonito. Pero imagínate que te vinieran y te dijeran, ¿sabes qué? Por desobedecer al Señor no te va a quedar ni un solo hombre en tu casa. O sea, la herencia, la descendencia más bien, ya no va a continuar. Porque en los hombres era en donde se medía la descendencia
de las personas, no las mujeres, en los hombres. Triste, sería triste. Entonces uno no quiere desobedecer al Señor, porque la realidad es que cuando el hombre desobedece a Dios, Dios puede venir hasta la tercera y cuarta generación con castigo. Pero lo mismo suele suceder a aquellos que aman al Señor y temen al Señor. Dios bendice hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que le temen. O sea, eso es lo mismo. Aquí Jeroboam vive en pecado, vive en idolatría, vive para cumplirse a sí mismo, para darse gusto a sí mismo, tiene sus propios sacerdotes, tiene su propia religión. ¿Y qué está sucediendo? Este hombre ha caído en la idolatría. Sentencia a este hombre. ¿Por razón de qué? Por razón de que Jeroboam desechó a Dios. No desechen a Dios, mis hermanos. Si conocen a alguien que no sabe de Dios y usted le presenta al Señor predicándoles el evangelio, ruéguenle con todo el corazón a esa gente que no desprecie el evangelio, que no rechacen a Dios, porque por eso viene la ira de Dios sobre esa gente. Así fui yo y así eras tú. Y gracias a Dios que nos quebró el corazón, ¿verdad? Y lo aceptamos. Y ahora que vivimos para Él, pues no queremos desobedecerle. Yo, hermanos, no dejen que pase un solo día. Les he compartido qué importante que lean la Biblia, qué importante que den tiempo a la palabra de Dios. No dejen que pase un solo día sin que su corazón le haya dado lugar a la palabra de Dios. Y usted dice, pero hermano, yo no puedo, mi trabajo no me dejan. ¿Sabes cuántos años tienes viniendo a la iglesia? Tengo 25 años, hermano pastor, viniendo a la iglesia, pero no puedo oír la palabra de Dios en mi trabajo. ¿Y en 25 años no has aprendido nada, querido hermano, hermana? Te aseguro que en 25 años has aprendido mucho de la palabra de Dios y puedes meditar en la palabra de día y de noche, porque eso es lo que pasa cuando estás enamorado de la palabra. Meditas en ella, la piensas, la recitas. Quieres recordarte de dónde está escrito esto y estás pensando y estás meditando, y cuando lo haces te alegras, porque ahí está. Y de los 25 años en donde Dios está trabajando en tu corazón, ahí se sembró la palabra y ahí está produciendo la palabra. Por eso no dejen de escuchar ni un solo día la palabra de Dios. Amén, hermanos. Se los dice su amigo, su pastor, su consiervo, porque esa es nuestra vida. No hay otra, es nuestra vida, la palabra de Dios. De ahí vivimos, de ahí comemos, de ahí aprendemos, de ahí la usamos para salvar a la gente, de ahí, o sea, la palabra de Dios es todo. Ahora, si queremos desechar la palabra de Dios, es porque ya hemos desechado a Dios. Y eso es lo que le sucedió a este hombre. Cuando una persona desecha a Dios, desecha su palabra, desecha su espíritu, desecha todo lo que se relaciona a Dios. No puedes nomás decir, yo no creo en Dios, pero sí voy a la iglesia de vez en cuando. No, es mentira. Estás perdiendo tu tiempo. La sentencia por nuestro comportamiento cuando no somos creyentes o desechamos al Señor es una sentencia dura. Palabras como destruiré y barreré a todo varón de la casa de Jehová. O sea, lo que está diciendo Dios es como los voy a tratar como basura, como estiércol. ¿Sabe lo que es estiércol, verdad? Como el popó, como el desperdicio del hombre o de los animales, que nada más se tira a la basura. Así iba a tratar Dios con la descendencia de Jeroboam. Un hombre que despreció la invitación de Dios para servirle, un hombre que dejó al Señor, le dio la espalda y prefirió ir en su propia opinión. Pero escúcheme, la sentencia no se termina aquí. Verso 11. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, ¿qué dice? Lo comerán los perros. Y el que muere en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho.
Y yo no sé cuál de las dos cosas es peor. Ser comido por los perros, donde todo el mundo está viendo que está siendo mordisqueado por todas partes y que poco a poquito te van acabando. Lo único que queda son los huesos. Si eso es algo horrendo, o ver que las aves del cielo vienen y te comienzan a comer por dentro, de adentro hacia afuera. Cuando menos cuando una persona es sepultada no se ve lo que los gusanos hacen con el cuerpo. Porque eso es lo que sucede a todas las personas. El proceso de putrefacción ahí está tomando lugar, pero nadie lo ve. Dios le dice a este hombre, ¿sabes qué? Las cosas que te van a suceder, vas a morir, o los hijos tuyos o los hijos de tus hijos van a morir en la calle, y van a venir los perros y se los van a comer. Van a venir las aves del cielo y se los van a comer. No es opcional, te va a tocar, es lo que le dice Dios a este hombre. Quiere decir, el castigo de Dios no hace negocio con ninguno de nosotros, con los hombres. El corazón no arrepentido, Dios va a tratar con esa persona. El corazón orgulloso, Dios lo va a humillar. Es lo que la palabra en general dice. ¿Por qué? Porque el castigo de Dios no hace negocio con los hombres. Especialmente el castigo sobre personas inicuas. Personas que no se tocan el corazón para hacer el mal, como este hombre. Otra vez le damos gracias a Dios por su perdón, ¿no es cierto, hermanos? Porque tú y yo estábamos ahí. Merecíamos el mismo castigo que todos los demás. El miércoles pasado hicimos el comentario en las preguntas y aquí ustedes estaban demandando justicia, pero no, ese le debería de haber ido mal. ¿Quién era? Al que le debería de ir mal. ¿Qué decías? ¿Por qué no le fue mal al profeta mentiroso? ¿Verdad? ¿Por qué? Y mi esposa decía, sí, nosotros queremos justicia. Y claro, todos demandamos justicia, pero cuando se trata de nosotros, ahí cambia la cosa, ¿verdad? Porque mi pecado se ve más feo en el vecino que en mí. Entonces yo quiero justicia, yo quiero que Dios trate con esa gente malvada e inicua. Pues yo merecía también igual. Efesios 2, versos 1 al 10. En el Nuevo Testamento, Efesios 2, 1 al 10, dice: y Él os dio vida a nosotros, o a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿En qué estábamos muertos? En delitos y pecados. Todo tipo de pecados, todo tipo de delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pablo está hablando de la vida pasada, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo que Pablo dice, él se agrega al grupo de pecadores, y él se agrega a las personas que vivían en la carne, que hacían todo tipo de cosas malas. Pablo se agrega ahí, lo mismo que los demás. Pero el verso 4, ¿qué dice el verso 4? Las primeras dos palabras, ¿qué dice? ¿Otra vez? Exactamente. Cuando Dios te vio a ti y me vio a mí, podemos decir, oh, yo estaba bien perdido, pero Dios me salvó. Hay una canción que escribí hace años y recuerdo haberla cantado en un retiro espiritual por aquí cerquita, arribita de las montañas. Y pues a mí se me hacía una canción bonita pero sencilla, y cuando la estaba cantando pude observar una señora que estaba con llanto y lágrimas en sus ojos. No podía dejar de llorar la señora. Yo dije, ¿qué pasó? Y recuerdo que esa fue la razón por la cual esta señora lloraba. El canto dice: caminando por ahí me hallaba yo, caminando sin saber quién era Dios,
hasta que un día Cristo me encontró y dirección a mi vida dio. Qué feliz soy yo hoy. Señor Jesús, poderoso Dios, te alabo a ti, te sirvo a ti, mi vida te doy. Es el canto. Y la señora con lágrimas en sus ojos, y yo cuando la vi pues también sentí la emoción, ¿no? Pero lo que hace Dios, pero Dios, que cuando vivíamos así como Pablo describe, dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Si han visto aquel programa de zombies? Así andábamos. Muertos caminando, comíamos, pero estábamos muertos, dormíamos, pero estábamos muertos. Zombies en este mundo. Sin esperanza, sin Dios, ajenos a la vida eterna, sin Cristo, y así vivíamos. Pero Dios, quien es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Justicia, Señor, para esos que se portan mal. Claro que sí, queremos justicia, pero no nos olvidemos de dónde venimos, que también nosotros merecíamos castigo, y si Dios nos hubiera castigado cuando estábamos así, no estuviéramos aquí. Gloria a Dios, aleluya. Lo puedo decir con toda libertad. Gloria a Dios por lo que ha hecho. Entonces este hombre pues se le da la sentencia y ya se dividió en dos partes. Viene todavía, como dijo Raúl Velasco, aún hay más. Verso 12. Le dice, tú levántate, vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. Esa es la parte de la sentencia que nosotros tenemos, pero no termina ahí todavía. Verso 13, y todo Israel lo endechará y lo enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. El único que Dios tiene la opinión de que este niño era un buen niño. Ahora, esto lo podemos abrir para un debate después de que terminemos, porque la inocencia, ¿cuándo comienza el niño a perder la inocencia? Cuando comienza a hablar, cuando comienza a tocar, cuando comienza a caminar, cuando comienza a ver, cuando el niño comienza a perder la inocencia. Yo creo que aquí Dios está hablando de un niño que no tiene maldad, que no ha podido hablar todavía, que no ha podido ver, o que no ha podido hacer fechorías. Y la pregunta es, ¿habrá ido a la presencia del Señor este niño? Se queda para un debate al final. ¿Okay? Acuérdense. Pero el castigo no termina ahí. Verso 14. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día. Destrucción. Toda la casa de Jeroboam en este día. Y lo hará ahora mismo. Muchas veces el castigo de Dios es pausado, o dura tiempo para que llegue, o es instantáneo, como dice aquí la escritura. Ahora mismo Dios va a tratar con todo esto. ¿Por qué dice esto? ¿Sabe por qué? Porque en este capítulo Jeroboam muere. Este es el capítulo donde él se acaba. Verso 15, Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita con las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que ha dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová.
y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces, más líder, pues la nación, ¿cómo va a estar? Si nosotros tenemos un mal líder en esta nación, pues la nación también va a estar mal. Y si tenemos una persona que lleva el mando en esta nación y que no tiene temor de Dios y que es un idólatra y que es usted sabe, si tenemos a alguien así, la gente va a ser un reflejo de este hombre. Entonces recordemos algo: causa del castigo, haber dejado a Dios, haber dejado la palabra de Dios, haberle dado la espalda a Dios, haberse convertido en un idólatra. Por eso la Biblia nos dice con insistencia, como teniendo un énfasis en esto. 1 Corintios 10:14, Pablo escribe y dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Pero hermano, yo no soy un idólatra. Pues no, parece ser que mucha gente que es idólatra ni lo sabe. Y en este país hay mucha gente idólatra. ¿Por qué digo esto? La idolatría es un mal que el hombre carga y ni siquiera se da cuenta. Y se lo pongo por una escritura que descubre el corazón de mucha gente en este país. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Sabe cuánta gente avara hay en este país? ¿Cuánta gente que está llena de avaricia? Y no saben que la Biblia los compara a personas idólatras, porque solamente están pensando en ellos mismos. Tremendo. Yo vuelvo a lo mismo. No esperemos hasta que caigamos en lo más bajo para ir a buscar a Dios. No esperemos a que alguien nos señale y nos distinga y nos describa como este tipo de personas. No esperemos a esto. Mientras tengamos bendiciones materiales estamos bien, mientras estamos saludables estamos bien, pero nomás nos aprieta un poquito cualquier situación y nos damos cuenta de que estamos hechos. No se olviden de buscar a Dios primeramente y su justicia, y todo lo demás, físico, material, emocional, todo eso viene por añadidura. Las necesidades básicas del hombre. Verso 17, entonces la mujer de Jeroboam se levantó, se marchó y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. ¿Qué quiere decir eso? Se cumple la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios se cumple cuando se da? Y lo enterraron, y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Esto no lo sabía el pueblo. Eso fue solamente algo que el pueblo reaccionó y vio al hijo y dijeron: pues vamos a enterrarlo. Todo Israel. Palabra de Dios que se cumple al pie de la letra. La palabra de Dios que no regresa vacía. Verso 19. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Y así termina la historia de Jeroboam. 1-0. 1-0. ¿Por qué digo 1-0? Porque este es el primer rey que muere, que está descrito con todos los reyes que van a venir. Y hasta ahorita van ganando los del norte 1-0 con un rey malo. Pero luego el versículo 21. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá
de 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió para todas las tribus de Israel, para poner allí su nombre. No el nombre de Roboam, sino el nombre de Dios. El nombre de Dios iba a estar en la tribu de Judá. ¿Ustedes saben desde cuándo se dijo esto? Génesis, capítulo 49, versículo 10. Cuando Jacob pronuncia que el cetro no se iba a ir de Judá. No iba a faltar el cetro en Judá. Quiere decir, el trono iba a ser para siempre. Profecía que Jacob dijo antes de morir. Y eso se cumplió. Y todavía hasta la fecha. ¿Quién es el rey de reyes? ¿Hasta cuándo va a terminar su reino? Nunca. ¿Y de dónde es Jesús? De la tribu de Judá, donde Dios puso su nombre. Donde nosotros sabemos que de ahí viene el Hijo de Dios, el Mesías. Qué tremendo está todo eso. Y lo dice aquí, Dios escogió esta tribu. Pudo haber escogido otra tribu, pero escogió la tribu de Judá. Y usted no piense que la tribu de Judá fue una tribu ejemplar, una tribu en la cual hubo incesto y hubo asesinatos y hubo todo tipo de cosas igual. Ahí vemos la gracia de Dios, que de lo imperfecto Él llama a las personas para servirle a la perfección. Últimos versículos. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ya se empató el juego. 1-1. Y le enojaron más que todo lo que su padre había hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también, y ahí está lo triste y lo feo, que ellos también se edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Todo lo que ellos aprendieron y vieron en el pasado de sus padres, parece que nunca lo rectificaron. Fíjate hasta dónde se traslada el ejemplo, hasta Sodoma y Gomorra. ¿Cómo va arrastrando el pecado a las generaciones si no se hace algo al respecto? Si no se corrige, si no se disciplina. Aquí se empata el juego, porque ahora los del sur ya también tienen un rey malo. Y en realidad, ¿cuántos reyes buenos y cuántos reyes malos tenemos? Y muchos alegan que, bueno, fueron más reyes buenos en Judá que en Israel. No, pero la cosa dice que no hay ni uno bueno. Dios dice que no hay ni una sola persona buena en este mundo, solamente Dios. De ahí en más, todos somos malos, si no fuera por la gracia de Dios. El verso 24 nos habla de sodomita. Sodomita es una persona que practica la sodomía, término utilizado históricamente en contextos bíblicos para describir actos sexuales considerados contrarios al orden natural, comúnmente asociados a las relaciones homosexuales. De estas cosas nadie quiere hablar. El término deriva de la ciudad bíblica Sodoma, por eso le dije que el escritor de este libro nos trasladó hasta la ciudad de Sodoma, en donde se hacía este tipo de cosas. ¿Qué pasó allí? ¿Qué hizo Dios allí? Tuvo que destruir esas ciudades. Pablo describe este tipo de comportamientos en la carta a los Romanos, capítulo 1. Se lo dejo de tarea para que usted lo lea, porque ya nos tenemos que ir. Terminamos. Al 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a sus capitanes de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama, amonita,
y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Y muere también. Muere Jeroboam, castigado por Dios, disciplinado por Dios. Muere Roboam, disciplinado por Dios, castigado por Dios. Y entonces, ¿cómo va la cosa? 1-1, el norte y el sur. Y vamos a darnos cuenta que este es como un comportamiento que va a continuar entre los reyes del norte y los reyes del sur. La pregunta es la siguiente. Yo no soy del norte, no soy del sur. Yo no sé de dónde eres tú. Pero hoy escuchamos que quiero ser un siervo para el Señor hasta el último día de mi vida. Eso es ganancia. No lo vamos a hacer solos. No heredamos todas las cosas como Roboam heredó todo de Salomón. Desafortunadamente, Roboam no pudo reemplazar lo que Salomón hizo, ni pudo hacer el trabajo que Salomón hizo. Sin embargo, tú y yo hemos sido llamados a una herencia eterna. Hemos sido llamados a un reino celestial donde Dios nuestro Padre nos tiene preparado un lugar para que ahí estemos todos. Pero hay que seguir hasta el final. Apocalipsis nos dice que el mensaje de las iglesias era ese: al que venciere, al que venciere. 7 iglesias, al que venciere. Y todos ellos iban a recibir un premio de parte del Señor. Señor, ayúdanos en esta noche a irnos a casa meditando que tú tienes planes para nuestra vida y que queremos nosotros tu ayuda. Queremos terminar la carrera hasta el último día en que tú nos tengas en este mundo. Ayúdanos a descubrir también las maneras de cómo podemos desarrollar los talentos que tú nos has dado, cómo usarlos, cómo bendecir a otros con estas cosas que has puesto en nuestra mano, Señor. Y gracias porque nos llamas. No queremos caer en el error de olvidarnos de ti, de olvidar tu palabra. Queremos serte fiel, Señor. Queremos servirte con todo el corazón. Así que, Señor, al irnos a nuestra casa, llévanos con alegría, pensando que tú nos has salvado, porque tú fuiste la razón por la cual nosotros gozamos de vida hoy. Gracias te damos y te pedimos nos lleves a casa con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Debate.